En su viaje a Colombia y a Chile, López fue a moverse las colas con los comunistas Pedro Petro y el señor Boric para recetarles las mismas medicinas para el combate a la delincuencia y así quedar evidenciado que es un presidente fallido porque ha permitido que la delincuencia opere en todos los 32 estados del país y que además sea con la complacencia de López al aplicarles su política de abrazos y no balazos, porque él insiste en forma contraria a lo que opinamos todos los mexicanos, incluyendo a la Iglesia Católica, que ya no alcanzan los abrazos para tanto balazo. López insiste en proteger a la delincuencia porque son los que lo llevaron a la presidencia de la República y son los que van a lograr que la corcholata que quedó como candidata a la presidencia de la República por Morena repita la victoria por los hostigamientos y amenazas de la delincuencia organizada y así conseguir López la impunidad en sus delitos. En efecto, en Colombia, con Gustavo Petro, López declaró en la conferencia relativa a la clausura para el combate de las drogas por la paz, la vida y el desarrollo, que su política es la de atacar las causas, el de atacar la pobreza, el dar empleo, dar oportunidades a los jóvenes. Y por el contrario, el señor Gustavo Petro manifestó que la política para acabar, o la estrategia para acabar con el narcotráfico, era la de terminar con la demanda, porque si no hay demanda de drogas, pues no hay oferta y baja el precio, y que esa es la forma de acabar. O sea, que López fue con su misma purga de meterla por donde ya saben ustedes, para engañar a la gente que esa política que él ha llevado ha sido un éxito, pero resulta un total fracaso. López encabeza un gobierno fallido, y para acreditar que López repite la misma purga a los colombianos, me permito activar así sus declaraciones. Pienso que lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas con un nuevo criterio, no pensar solo en medidas coercitivas. Tenemos que poner por delante el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad, para enfrentar el problema de la violencia. Hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes. Pues lo que López ocultó dolosamente es que su política es la de crear más pobres para que lo apoyen, porque los apoyos que da a los adultos mayores están condicionados para que voten por la Cuarta Transformación. Es decir,
que López está destruyendo las instituciones y además lo único que le interesa es seguir detentando el poder por conducto de sus corcholatas. Sin embargo, esa política de abrazos y no balazos realmente es contraria a la estrategia que está llevando el señor Gustavo Petro, de que hay que acabar con la demanda de las drogas. Y en ese sentido, pues López queda en ridículo y demuestra que su estrategia es para la basura. Sin embargo, cuando se presentó a Chile en su discurso, manifestó que el señor Pinochet, que era un traidor por haber derrocado al presidente o expresidente Salvador Allende. Pero no dijo López que él es otro traidor y que es un hipócrita convenenciero porque fue a moverse las colas con los izquierdistas, pero no dice que él traicionó a la patria, a los mexicanos, porque en lugar de acabar con la corrupción, acabar con la violencia, incrementó la corrupción, porque él es parte de la corrupción al permitir el nepotismo, al permitir que Segalmex hubiera sido defraudado por más de 15,000 millones de pesos por parte de un amigo que protege, el señor Nacho Ovalle. Eso lo ocultó de mala fe López, porque López fue a decir mentiras. Todo su discurso estuvo plagado de mentiras, porque así es López. Es un sujeto que ha desgobernado al país a base de mentiras. Por eso la creación de su circo, en donde dice puros cuentos, puras mentiras, puras farsas. Por ello es que López fue a hacer el ridículo nacional, dejando mal parados a los mexicanos, porque los mexicanos no somos mentirosos. Este sujeto ha vivido toda su vida de extorsionador profesional, nunca trabajó, fue a presumir a Chile que él estudió economía y que cuando derrocaron a Pinochet, que fue una verdadera tristeza, porque los jóvenes de esa época eran revolucionarios y que ese fue el impacto que él tuvo. Pero López fue a hacer el ridículo, porque la realidad es que como presidente ha sido un fiasco. Este sujeto es un vividor, es un convenenciero que a base de la fuerza que le da el mantener al ejército a su lado y a sus paleros con los apoyos que les da, es la base de su desgobierno, porque democráticamente este señor no está gobernando para todos los mexicanos. Y creo yo que López va a acabar su tumba al tener como beneficiarios de su gobierno a todos los paleros, mercenarios, convenencieros y apoyadores, y que el pueblo de México, la mayoría de la clase media, va a votar en su contra por traidor a la patria. Gracias.